Ok, hola chicos, espero que se encuentre bien. Eh, bueno, veamos un poquito de laboratorio de gases ideales y procesos termodinámicos. El informe se va a quedar de igual de este tema, no va a variar para que lo tengan en cuenta. Y bueno, hoy lo que vamos a ver es un poquito, ¿verdad?, el comportamiento de los gases ideales. Entonces, puedes ver un poquito lo que es la ley de Charles, ley de Boyle y de Gay-Lussac para entender el comportamiento, pues, de un gas ideal. Eh, entonces, una de las fórmulas para describir el comportamiento del gas ideal es esta de PUNRT, donde P es la presión, V volumen, N cantidad de sustancia o mol, T temperatura y R es una constante. Perdón. Entonces, realmente, pues estas fórmulas vienen de análisis, ¿verdad? En los cuales, si, por ejemplo, esto nos da una relación de proporcionalidad, que es lo que le llamamos ley de Gay-Lussac, entonces, eh, lo que nos dice es que si el volumen, si estamos en un proceso isocórico, ¿qué quiere decir isocórico? Bueno, que isocórico lo que nos decía era que el volumen permanece constante. Entonces, si estamos en un proceso isocórico, o sea, el volumen constante, acá lo que vemos es que la relación entre la presión y la temperatura es que si la presión aumenta, entonces la temperatura tiene que disminuir. Y de manera, pues, perdón, si la presión aumenta, la temperatura tiene que aumentar. Entonces, lo que decimos es que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Esto lo podemos entender, por ejemplo, eh, como de la siguiente manera. Entonces, perdón, acá lo que vamos a ver formalmente es el comportamiento de los gases. Entonces, uno de los requisitos, ¿verdad?, de un gas ideal es que entre ellos no haya colisiones. Entonces, vean que acá lo que hacemos es introducir cantidad de materia. Entonces, después de un rato ellas comienzan a llegar a su equilibrio, comienzan a colisionar entre ellas hasta que más o menos ya las partículas se distribuyen de una manera homogénea por todo el volumen. Entonces, más o menos en este instante estamos como a 50, 51, pero más o menos 51, eh, 51 atmósferas. Entonces, vamos a mantener el volumen constante. Entonces, vean que si aumentamos la temperatura, la presión aumenta. Pero si por el contrario enfriamos, la presión disminuye. Entonces, justamente esto es lo que nos dice la ley de Gay-Lussac, ¿verdad? Es que para mantener siempre esta relación, si la presión aumenta, entonces la temperatura tiene que aumentar. O viceversa, si la presión disminuye, pues la temperatura tiene que disminuir. Entonces, justamente ese es uno de los primeros enunciados. El otro enunciado que vamos a ver formalmente es la ley de Charles. Entonces, la ley de Charles lo que nos dice es un proceso isobárico. ¿Qué quiere decir un proceso isobárico? Que la presión permanece constante. Entonces, P constante. Entonces, el volumen respecto a la temperatura igual son directamente proporcional. Si aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Si disminuye el volumen, disminuye la temperatura. Perdón, entonces, sí, perdón, al aumentar la temperatura es en sentido inverso, perdón.
Entonces, al aumentar la temperatura, si la presión permanece constante, entonces el volumen tiene que aumentar. Y si disminuimos la temperatura eh, y la presión es constante, entonces el volumen tiene que disminuir. Y, perdón, justamente eso es lo que vemos acá. Vean que si permanecemos con presión constante, entonces si yo quito calor, ¿verdad? O sea, bajo la temperatura, el volumen disminuye. Si yo aumento el calor, el volumen aumenta. Entonces, justamente eso es, ¿verdad? Lo que puedo entender con la ley de Charles. Luego, la otra propiedad es la ley de Boyle, eh, que nos da una relación entre la presión y el volumen. Entonces, acá lo que decimos es, perdón, si el volumen aumenta, la presión disminuye. Entonces, son relaciones de inversas. Si uno aumenta, el otro disminuye. O por ejemplo, si el volumen disminuye, por ende, la presión aumenta. Eso quiere decir que son inversamente proporcionales. Y ya con este marco, ¿verdad? De conceptos, entonces podemos ver que, eh, perdón, que si aumentamos el volumen, vean que la presión disminuye. Si seguimos aumentando el volumen, la presión sigue disminuyendo. Pero si disminuimos el volumen, la presión aumenta. Y eso es justamente lo que nos dice formalmente lo que es la ley de Boyle. Eh, entonces, eh, bueno, lo que vamos a utilizar es, para este caso es este simulador. Entonces, gran parte de la metodología no se va a basar en una metodología como, perdón, como el laboratorio, sino más que todo uso de simulación. Y lo que tienen que ir escribiendo es el paso a paso de los procedimientos que van a hacer. Entonces, aquí pues viene el procedimiento de las primeras partes, agregue 100 moléculas de tipo pesado. En la sección de parámetros constantes elija un volumen, anote los valores de temperatura. Y aquí viene comprobado primero, bueno, que primero compruebe la igualdad P1 o T1 y calcule el porcentaje de discrepancia respecto a los valores iniciales. Y eso es un simulador, prácticamente debería dar ceros o cercanos a cero. Luego reinicie la simulación, 100 de tipo pesados en la sección de parámetros constantes, que ponga ninguno. Y luego, pues lo que queremos comprobar es esta relación, ¿verdad? Eh, y luego calcular los procedimientos y luego reiniciar de nuevo la simulación, agregar 100 moléculas de tipo pesado y sacamos la relación de ley de Boyle. Y para una cuarta parte lo que queremos es medir la temperatura presión. Entonces, 100 moléculas, anotamos los valores de temperatura presión, agregando calor cada 3 segundos, perdón, y anotando los valores de temperatura y presión y repita los 3 veces más completando el siguiente cuadro. Entonces hacemos prácticamente 5 mediciones. Entonces lo que vemos es esta relación de temperatura y presión. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar la presión en función de la temperatura y agregamos una línea de tendencia. Y justamente lo que vamos a ver es que se nos va a formar una gráfica lineal. Y este valor de B es lo que ustedes tienen que investigar, ¿verdad? ¿Qué es ese valor? Entonces, más o menos, ustedes lo que van a ver es esto. Un segundo. Semana 12. Material de apoyo y latente para. Ah, perdón. Esto era. eh, no. Ok, bueno, se no, perdón, se nota bien, no, no pasa nada. Pero, perdón.
Lo que entonces hacen esa gráfica y buscan qué es ese valor de B, o sea, qué es ese valor experimental del valor de B, perdón, y nada más eso sería. Entonces, gran parte de este informe, ¿verdad? Es explicar formalmente qué es la ley de los gases. O sea, primero, a nivel conceptual, o sea, a nivel de introducción, entonces decir qué es lo que hicieron o qué es lo que van a estudiar, que es realmente la ley de los gases ideales y explicar por qué y cuál es el fin. Eh, luego, en el marco teórico, hablar un poquito de qué es un gas ideal, qué es la ley de los gases ideales, hablar de la ley de Gay-Lussac, hablar de la ley de Charles, hablar de la ley de Boyle. Luego la parte procedimental, se dice que se utiliza un software y ahí escriben el paso a paso, qué es lo que hicieron, perdón, eh, y adjuntan pues los datos tomados, ¿verdad? De estas relaciones de volumen 2 su medio del volumen y así sucesivamente. Eh, Y pues esta tabla en la parte de discusión se cumplió, no se cumplió, tiene relación con la teoría. Acuérdense que para el marco teórico es fundamental que citen las cosas. Si no están citados, pues no es un marco teórico, sino es una opinión personal. Entonces, tengan ese cuidado, ¿verdad? De citar prácticamente todo lo que hacen y responden al final. Este cuestionario incluso les va a ayudar un poquito para la parte eh, meramente de, de la discusión, pero sin embargo, esto cabe recalcar y esto es muy importante, el cuestionario de esta semana, lo que vamos a utilizar es el cuestionario, o sea, la sección de cuestionario que tienen que adjuntar en el informe, tienen que utilizar la última sección del manual de laboratorio, que es justamente esta. Entonces, hacen esta parte, ¿verdad? Eh, pero en la animación con IA, eso sí se los voy a pedir. Esto no, porque digamos, son preguntas de cosas que hicieron en el laboratorio y ustedes no lo hicieron. Pero principalmente esto sí debe ir dentro del informe para que lo tengan en cuenta. Y esto sería, bueno, esto es lo que hubiéramos trabajado esta semana, pero lastimosamente no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, gran parte de la discusión es los porcentajes de errores, estuvieron altos, estuvieron bajos. eh, Tienen que hacer esta gráfica, ¿verdad? Explicar qué significa el valor de B. eh, y, y al final, como las conclusiones, en la parte de cuestionario de ir la sección día y listo. Eso sería puesto ahí. Yo cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, me avisan. Eh, perdón, también necesito que como grupo, ¿verdad? Me, me digan cuáles informes yo estoy tratando de ponerme al día con los informes, pero cuáles informes van a exponer para darle prioridad a los informes que vayan a exponer. Entonces, dentro de hoy o mañana, a más tardar, les voy a revisar ya el informe uno y ustedes, perdón, y ustedes me indican, ¿verdad? Si quieren que siga revisando los demás informes o quieren hacer correcciones y principalmente darle prioridad a las correcciones al informe que se va a exponer. Entonces, chicos, eso sería y cualquier duda, cualquier consulta, ahí quedo atento. Saludos.